Hola, Madakinokis. Hola. Hoy, hoy vamos a hablar de un director muy conocido, muy famoso y creo que muy querido, el señor Martin Scorsese. Y van a hacer un repaso sobre toda su filmografía, Oscar y yo. Y nada. eh, Antes de empezar con Scorsese, sí que me gustaría comentar un par de cositas sobre el nuevo cine norteamericano o el nuevo Hollywood, que es la generación de la que proviene el señor Scorsese. Eh, el Hollywood clásico en los años 60 entra en crisis y durante la segunda mitad de la década, o prácticamente finales, una nueva generación de cineastas aparece eh, promoviendo unos cambios en el cine, haciendo un cine más realista, bueno, más realista en el sentido, bueno, a nivel de fotografía, un cine más basado en personajes que no que no en las historias como era el cine clásico. Eh, un cine grabado en espacios naturales y además, y por encima de todo, un cine muy influenciado por el cine europeo en general. Y podemos decir que no es realmente la primera generación de cineastas cinéfilos, pero sí que, porque ya hay cinéfilos anteriores a esta generación, pero ellos se declaran abiertamente cinéfilos y hacen apología de su cinefilia, ¿no? Y además, como los productores en aquella época no sabían lo que el público quería y triunfó algunas películas que jamás hubieran imaginado que triunfaran, películas como Easy Rider, por ejemplo, Bonnie and Clyde, películas con las que los productores no confiaban en ellas y que lo petaron. Y el cine llevaba 2 décadas bajando de audiencia, o sea, bajando de taquilla. Eh, ¿Sí? También, ¿Quieres decir algo? sí, perdona, Raúl, hay que recordar el fenómeno de la televisión. En los años 50 la televisión empieza a competir con el cine y eso hace que, antes de que pase esto que está diciendo Raúl, el fenómeno de las grandes producciones, la Panavisión, la pantalla de formato grande, ¿no? Formato ampliado, ¿no? Para, para. Mm. Panorámico, no me salía la palabra. Y entonces eso entra en crisis nuevamente, el cine otra vez vuelve a vaciarse las salas, vuelven y entonces es cuando aparece esta nueva generación que da respuesta a eso. Y con un cine completamente diferente al que se hacía en Hollywood. Bueno, son cineastas, en muchos casos son algunos de ellos muy conocidos. El mítico, o sea, el líder generacional era Coppola, aunque curiosamente las películas más recordadas no son las que por las que tienen más aprecio, porque Coppola no siente súper aprecio por El Padrino. Eh, directores como Brian De Palma, Hala Ashby, Mike Nichols, o sea, bueno, toda una serie de directores, Michael Cimino, que incluso se llega a hablar, algunos críticos llegan a hablar de la dictadura de los cineastas, porque es la década o la década de los cineastas. Está muy bien el documental Una década bajo la influencia, eh, dirigido por, si no puedo mal, por Jonathan Demme, que habla sobre esta generación y que está muy bien el documental, muy recomendable. Y, y nada, además era una generación muy salvaje, además de la generación de cinéfilos, también era la generación del rock, ¿no? Y digamos que vivían, o sea, vendían una vida un poco de apología al mito de la estrella del rock, ¿no? Pero en plan pero en plan cine. O sea, sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Pues vivían un poco en ese estilo, o tenían la fama. Curiosamente, esta generación, entre comillas, se viene abajo, entre comillas, cuando el viejo Hollywood, o sea, el Hollywood de los productores, vuelve a triunfar justamente a partir del éxito de algunas de las películas de esta De, generación, y de dos de pero sus de los... de dos de sus Sí, integrantes de este grupo.
y que son justamente los integrantes más light de la generación salvaje. Son George Lucas Y Steven Spielberg. Y incluso, y bueno, otro más también, podríamos ponerlo ahí, pero bueno, fue el éxito de El Exorcista, también tiene mucho que ver, pero básicamente es Lucas y Spielberg los que acaban involuntariamente con el nuevo cine norteamericano o con el nuevo Hollywood. Y vuelve, en los 80, vuelve la dictadura, entre comillas, de los productores a partir de la cultura del blockbuster. Eh, que no deja de ser estrenos masivos en multisalas, ¿no? Y que lo peta en Estados Unidos, modelo que luego se extrapola se lleva a todo el mundo. Pues ya sabemos un poco en qué época más o menos aparece más o menos Scorsese, es finales de los 60, principios de los 70. Scorsese es un niño enfermizo que tiene problemas de asma de pequeño, criado entre Queens y Little Italy, y básicamente como es enfermizo y es muy delicado y tal y cual, no juega tanto en la calle, no tiene tanta calle, no hace tanto deporte, no hace lo que los demás niños. Es un niño relativamente es enfermizo y solitario, y entonces se dedica a hacer otras cosas. Básicamente hay como dos universos, dos mundos en los que su infancia gravita, ¿no? Y esos dos mundos son, por un lado, el del cine. Se aficiona mucho al cine, tanto ir al cine como justamente llega la televisión a su casa y también a ver pelis en la televisión también. Y, y luego también su familia es una familia muy conservadora y religiosa, y claro, como no tiene nada que hacer, pues se empieza a acercarse a la iglesia y tal, y se hace monaguillo. Luego cuando es joven, cuando es adolescente, se plantea ser sacerdote, incluso pasa un año en el seminario, o sea que lo echan por bajo rendimiento, lo echaron. Y de monaguillo también lo echaron de monaguillo por llegar tarde. O sea que mucha pasión por la religión, pero de aquella manera. Y, y un poco accidentalmente en la universidad él estaba haciendo otras cosas, pero se empezó a acercar al cine, y él viene también de esa primera generación de cineastas que tienen formación académica en cine. Y a partir de ahí empieza a hacer cortos y luego su primer largometraje, que hablaremos dentro de un momento. Y nada, el cine de Scorsese, y aquí sí que me puedes ayudar, Oscar. Vamos a hablar un poco del estilo y de los temas principales del cine de Scorsese, un poco de forma genérica, general. Uh-huh. Y bueno, hay su origen de italoamericano tiene un peso muy grande en su cine, muchísimo. Yo diría, también, perdón, sí. Raúl, yo diría que es quizá el director americano que más ha introducido en su cine la cultura italoamericana, ¿no? O sea, más que la cultura, el ambiente, el ecosistema de italoamericano, sí, particularmente de la Nueva York, de la Little Italy de Nueva York, ¿no? El barrio, sí, la idea de barrio incluso. Sí. Incluso, sí, muchas veces usando la pequeña mafia, pero sí. Sí, porque a diferencia de Coppola, la mafia aparece en las películas de Scorsese, pues suele ser una mafia secundaria, de baja estofa. No son las grandes familias que son dibujadas con mucha idealización por parte de Coppola en Los Tres Padrinos, ¿no? Aunque hay excepciones, ¿no? Porque también aparece en la película del irlandés, también aparece la gran mafia, así un poco, pero ya en decadencia, totalmente en decadencia. Pero ya, de eso ya hablaremos luego. Sigue, Raúl.
luego, este es el primer punto de la elite, o sea, el universo italoamericano y la mafia. Y como segundo punto pondré también esa parte religiosa, la religión y la forma y la personal forma en la que el propio Scorsese vive la religión tiene un peso específico en su cine. Muchas veces a nivel temático, podemos decir, explícito, o sea, que habla que el tema es religioso completamente, pero incluso eh, hay películas que sin ser religiosas tienen un rollo como místico, como sensorial, que tiene un puntito místico sin ser estrictamente religiosas. Y yo diría que hay un tercer punto importante a nivel temático y en el cine de Scorsese, y es la cinefilia también. La cinefilia, algunas de sus películas nacen como homenaje al cine que a él le gusta. Y eso se refleja. Incluso en películas personales hace reflejo de su cinefilia. Son películas Hay un personales. elemento biográfico también ahí, si me permite, Raúl, y Sí, es que, como decías, él fue un niño enfermizo, tuvo muchos problemas, asma, por ejemplo, creo, sí, eh, sí, sí. y, entonces su padre le llevaba al cine como forma de, pues eso, de un poco de contrarrestar la mala salud del niño, y eso hizo que se enamorara del cine desde muy pequeño y se convirtiera en un apasionado, ultra conocedor de la historia del cine, y eso se refleja muchísimo en sus películas. El estilo de Scorsese podemos decir que es un poco operístico, pero al mismo tiempo es una mezcla rara, porque, por ejemplo, el Padrino de Coppola, podemos decir abiertamente que es un estilo operístico, abiertamente, es muy grandilocuente, pero el de Scorsese es una mezcla rara entre la grandilocuencia operística con planos, con movimientos de cámara muy lentos, como si la cámara estuviera casi a veces bailando, con, con planos muy elaborados, o sea, es un director que tiene un punto muy teatral, en el buen sentido, en el sentido de operístico de, de, de ser formalista, pero al mismo tiempo le gusta la naturalidad al estilo neorrealista. Hay escenas que parecen casi improvisadas, Uh -huh. eh, Le gusta mucho la incluso por los improvisación. actores. Sí, le gusta mucho dar rienda suelta a los actores, que son famosas las improvisaciones, de las que ya hablaremos, ¿no? Y, y eso, esa curiosa mezcla es una de sus grandes fortalezas, ¿no? Exacto, esa mezcla entre la grandilocuencia y justamente lo más humano que viene de la improvisación, ¿no? Porque y eso lo hace un cineasta muy interesante. Muy interesante. Eso, si me permite, Raúl, eso conecta directamente con la idea de que el cine de Scorsese él es un apasionado del cine clásico, ¿vale? Y él lo dice, ¿no? Pero al mismo tiempo, su biografía, su sustrato vital, ¿no? Le empuja, ¿no? A tratar temas y a sacar a relucir la vida de los bajos fondos, la vida de los pequeños delincuentes, de las calles sucias y de Nueva York, ¿no? De esa otra América, ¿no? Que se ve reflejada en su cine, pero al mismo tiempo, eh, eh, tratada con esa delicadeza, ¿no? que puedes encontrar en sus filmes, ¿no? O sea, con ese cariño con el que fotografía las escenas, las monta, ¿no? Que hablaremos también del montaje, que es una de las grandes características del cine de Scorsese. Exacto, sí, sí. Y, 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 y y sí, sí, eso, perdón. y eso hace que lo convierta en un director muy especial, ¿vale? O sea, esa mezcla de realismo
y de grandilocuencia y de esteticismo, más bien, es muy particular y a mí me encanta. Yo creo que también nace un poco esa mezcla como cinéfilo que tiene de amante del cine clásico norteamericano pero también del cine europeo. Uh-huh. O sea, el cine europeo es un cine más escrito en primera persona. O sea, sobre todo el cine de autor que a él le gusta. Eh, entonces, claro, cuando él crea en primera persona, no crea un universo europeo, crea un universo norteamericano. O sea, al hacer cine al estilo, influenciado por el estilo europeo, lo que él le sale es cine norteamericano. Uh-huh. O sea, es otra contradicción. Un cine norteamericano muy italiano, Uh-huh. pero es eso, es un cine muy yankee, pero que tiene una influencia justamente de fuera. Y nada, no sé si quieres añadir alguna cosa más sobre así de forma genérica. Ah, sí, quería comentar una cosa más. Además de cineasta, Scorsese hace un trabajo importante en la preservación de las películas. Y él fundó en el 90, fundó The Film Foundation, que se dedican a restaurar películas, especialmente películas no norteamericanas para que se puedan ver en Estados Unidos. Y además tiene un cine donde puede proyectar de forma abierta al público las películas que va restaurando. Y nada, vamos a empezar a hablar de sus películas, pero antes de hablar de ficción... Vamos con los documentales. Exacto, vamos, o sea... tiene mucha fama como director de ficción y nos vamos a centrar en ello, pero realmente es un documentalista notable y además tiene interés por el documental desde el principio. Yo diría, podríamos decir que sus documentales tienen dos ramas principales, que es la música y la cinefilia, y voy a poner otro tercero, que es el personal, ¿no? Lo que a él le interesa. Pero bueno, vamos a hacer un repaso muy rápido, simplemente enumerarlos y comentar de qué van, pero solo deciros que el nivel es muy alto, es un muy buen documentalista. Por ejemplo, Italoamericano, del 74, que habla sobre lo que es ser italoamericano en Estados Unidos. Y de hecho, directamente rueda a su propia familia. Sabemos a su familia en ese documental. Sí. Tengo que decir una cosa al respecto. Si veis este documental, podréis reconocer a los padres de Martin Scorsese, que son los protagonistas. Y luego os fijaréis, en cada película que veáis de Martin Scorsese, os podréis fijar que muchas veces aparecen, sobre todo la madre, haciendo pequeños papeles o algún cameo. Y bueno, es una de las características de las películas de Scorsese. Sí, bueno, de hecho, la madre muchas veces se dice que Scorsese la llama para hacer cameos, básicamente para que cocine... Para que le cocine. Pasta y cocina pasta para el equipo. Sí, porque si no se muere de hambre. Sí, sí. El siguiente documental, además, es un documental mítico, es El último vals, del 78, que básicamente graba conciertos y entrevistas durante la última gira de despedida de The Band, la banda The Band. Además, con un montón de invitados en los conciertos y en las entrevistas. Es mítico este documental. Y se inicia en documentales musicales y además de conciertos, que va a ser una de sus grandes especialidades. Y si no estoy equivocado, Raúl, corrígeme si me equivoco, Scorsese participó en el rodaje del documental de Woodstock, ¿no? Sí, creo que participó como montador. Como montador. O asistente de montador, algo así. Uh-huh. Sí, vale, sí. vale. Uh-huh. Y también... Sí. Y también fue asistente de montaje de Casabets.
en Mini and Kasovich. Que hay que mencionar simplemente muy brevemente la relación, la enorme influencia de John Cassavetes, del cine de John Cassavetes en Scorsese. Sí, sí, sí. De hecho luego la comentaré un poco Luego más, comentamos. la desarrollaré. Vale. Sí, sí. Luego, decir una cosa simplemente de Last Waltz, y es que también, que luego aparecerá en sus siguientes películas muchas veces, el líder de la banda, de The Band, de la banda que es la protagonista del documental, Robbie Robertson, será luego compondrá música para muchas de las películas de Scorsese. ¿Vale? De hecho, la película en la que está trabajando ahora, la música será de Robbie Robertson. O sea, la película que está preparando ahora Scorsese, que hablaremos al final, será lo último que comentemos, pues la música justamente está prevista que sea de Robbie Robertson. Pero tendréis que esperar a acabar el vídeo. Y bueno, y para ver la película es aún más todavía. No tanto, no tanto. El siguiente documental es, digamos, ya la cinefilia, y es un viaje personal con Martin Scorsese a través del cine norteamericano del 95. Es un repaso a la historia del cine norteamericano, pero con una mirada muy subjetiva de Scorsese. O sea, es un plan rollo clase magistral en la que hace un repaso muy personal, analiza las directores y películas de una forma muy, muy personal y muy interesante. Es una serie de... O sea, son varios capítulos y están muy bien, la verdad. Son muy chulos. No sé, ¿lo has visto tú, Oscar? Sí, muy recomendable para la gente que se interesa por la historia del cine. Igual que el siguiente documental. Sí. El siguiente documental, que es Mi viaje a Italia, del 99, y que vuelve a ser otra vez un repaso de cine, pero esta vez de cine italiano, ¿no? Y de la pasión. O sea, y vuelve a ser otro documental en primera persona donde el propio Scorsese habla sobre su pasión, sobre cómo descubrió el cine italiano y cómo le ha ido enamorando, ¿no? Y bueno, es un repaso personal a la historia, a esa historia. Y entonces ya vuelve a la música, que es posiblemente el gran tema de sus documentales. Y entonces él produce una serie de documentales que se llama The Blues, y él dirige uno de los principales y uno de los mejores, que es Martin Scorsese presenta The Blues, que es el ciclo, es la serie de documentales, y el documental se llama Nostalgia del Hogar, de 2003. Es un documental sobre los orígenes del blues y que conecta la música de raíz africana con el blues norteamericano, sobre todo el blues originario. Y bueno, básicamente es muy recomendable, tiene muy buenas críticas y además hay varios documentales sobre el tema. Claro, el resto no están dirigidos por él, pero son documentales de un gran nivel. Más recuerdo cuando salió, que generaron una gran repercusión, o sea, tuvieron un fuerte impacto. El siguiente, también musical, es No Direction Home, Bob Dylan, de 2005, y es una radiografía personal, vital y musical de los orígenes y primeros años de Bob Dylan. O sea, el siguiente documental es Shine a Light, de 2008, que es sobre un concierto bastante mítico de los Rolling Stones. Es otra vez vuelve al documental concierto. La siguiente es el documental un poco que se sale un poco más fuera de lo común, pero que aún así tiene su sentido, que es Public Speaking, que es sobre la escritora neoyorquina Fran Lebowitz, que es una escritora de origen judío, si no recuerdo mal, que además tiene fama porque tuvo mucho éxito con una de sus novelas y que entonces lleva décadas escribiendo sin acabar ninguna novela. Y además es un personaje muy famoso dentro del mundo neoyorquino. ¿Sí, claro, Oscar? Sí, se lía con el Twitter y claro, cualquiera pues no acaba la novela. Es que es lógico. Pues eso es lo que tiene la vida moderna. Es lo que tiene Twitter.
del mismo año traes el documental Una carta a Elia, o sea, de 2010, que es una especie de documental, carta íntima, dedicada a Elia Kazan, en la que el Scorsese habla sobre la gran influencia que tenía el cine de Elia. Elia Kazan, y al mismo tiempo es una especie de canto de amor al cine, ¿no? A su cine. Hay que decir que Martin Scorsese es uno de los que promueven la rehabilitación de Elia Kazan en Hollywood. Recordar muy brevemente que Elia Kazan fue uno de los que colaboró con el macartismo en la persecución del cine más de izquierdas de Hollywood durante la época de la caza de brujas, y que eso le marcó de por vida, ¿vale? Y le creó un cierto estigma que luego Scorsese y otros lo recuperaron, ¿vale? Es que además es un poco doloroso en el sentido de que es un cineasta que, además de que había sido de izquierda, es un intelectual y tal, además es un cineasta que siempre ha tenido una parte social en su cine muy interesante, social y también a nivel psicológico, y que además es fundamental en el paso del cine clásico al cine moderno. En ese paso intermedio, el cine de Kazan respecto al cine norteamericano, en ese sentido es muy importante. Entonces, es muy triste que alguien de ese nivel y de esas aportaciones fuese justamente quien tuviera la mayor fama como delator. Sí. Que no fue él solamente, ¿no? Y que en el fondo él no dejó de firmar nombres que ya estaban, ¿no? Pero que es un poco triste. Vamos con el siguiente documental de Josh Harrison, Living in the Material World, del 2011, que es un repaso a la vida, obra y personalidad del ex-Beatle Josh Harrison, tanto a su música como a su vida, a su búsqueda espiritual. Y para acabar, volvemos a Bob Dylan con Rolling Thunder Review, a Bob Dylan Story by Martin Scorsese, que es del año pasado, de 2019, que es un repaso a una de las giras que Bob Dylan hizo en los años 70. Y con esto acabamos con los documentales, y simplemente para hacer un par de comentarios sobre su aportación a la televisión y a las series de televisión, porque él no se ha prodigado mucho en televisión, pero sí que ha sido como coproductor de algunas series, y fue todo famoso por haber grabado 2 pilotos míticos que recibieron muy buenas críticas y que están muy bien considerados. Uno es de la serie Warback Empire, del 2010, ya os digo, él hizo el piloto. Es una serie protagonizada por Steve Buscemi sobre la época de la ley seca en Atlantic City, y basado en un personaje real, en Naki Thompson. Es una serie muy buena. Y luego, en el 2016, realizó el capítulo piloto de la serie Vinyl, que es una serie que habla sobre la industria musical discográfica de los años 70. O sea, que es un tema que también le fascina a Scorsese, y que además ambienta muy bien aquella época y aquella vida loca de drogas y rock and roll, ¿no? Y sexo que él había vivido de una forma tan intensa y un poco destructiva, la verdad. También vamos a hablar un poco de eso después. Y nada, no sé, vamos a empezar con las películas, ¿no? Sí, bueno, de ficción. Con las pelis no, porque ya hemos hablado hasta ahora no hemos echado otra cosa que hablar de pelis, con los largometrajes de ficción, para ser correctos. Exactamente, exacto. En lenguaje vulgar, pelis, ya está. Ahí está. Pues si te parece, empiezas tú con la primera, sí. Sí. El primer largometraje de ficción de Scorsese es Who's That Knocking at My Door, quien llama a mi puerta. Es una película del año 67 y una película que además le costó bastante tiempo producir, que sufrió bastantes cambios en el guión, y es una película, para ser la primera película, es una película muy digna de ver. Es una película
a mi juicio, muy influenciada, como decíamos antes, por el cine europeo, concretamente por la Nouvelle Vague, por su corte experimental, por su búsqueda de hacer un cine de personajes, ¿no? De lo que le sucede interiormente al personaje principal, que es Harvey Keitel, JR, ¿no? Muy joven, muy joven. Un jovencísimo Harvey Keitel, que fue su primer, se puede decir, su primer actor fetiche, ¿no? Y, y es una película que ya toca los principales temas que luego van a salir en el cine de Scorsese. El tema de la culpa, por ejemplo, ¿no? De cómo eh, alguien tiene una doble vida. El personaje principal tiene una doble vida, de la cual no se siente muy orgulloso, y eso le hace tener un sentimiento de culpa eh, que intenta ahogar con la religión. La religión no le da respuesta, ¿no? La religión, concretamente la religión católica, ¿no? No le da esa respuesta que busca, y busca el autocastigo, busca también la redención en volverse, o sea, en autodestruirse y en hundirse todavía más en la miseria de su vida, ¿no? Ese es un tema que se va a repetir muchas veces en el cine de Scorsese, y que ya vemos en esta película. Raúl. Sí, aunque esta película se trata de una forma muy naturalista, Sí, sí. Sin hablar tanto de mafia, aunque algo se presente ahí entre los coleguitas y tal, Sí. ese rollo de callejeo, pero digamos que es más una caída personal, es algo más íntimo, no sé, más cercano. Y sí, Oscar, y luego la reacción otro gran tema de Scorsese es la reacción de los hombres con las mujeres. Como los hombres normalmente en las películas de Scorsese tratan muy mal a las mujeres, no las comprenden, de alguna forma las intentan proteger, pero en realidad lo que hacen es destruirlas, ¿no? Y en esta película se ve muy claramente, ¿no? La reacción que mantiene un chico de no sé si es de Brooklyn o de, no sé, conocen el ferry que lleva a Staten Island a una chica de otra clase social, de otro, se enamora de ella, parece ser que su reacción va a ser muy especial, pero cuando ella confiesa que ha sido violada, él, eso con su educación católica, es incapaz de entenderlo, y le achaca a ella la culpa, ¿no? De haber sido violada, ¿no? Y eso destruye la relación, ¿no? Sí, sí. Bueno, él es de Little Italy, o sea, como el propio Sí. Scorsese. Sí. Y además, algo muy interesante de la película es que el punto de vista es de él totalmente, pero la película en sí que tiene mucha empatía con ella. O sea, no él, y vemos la película desde su punto de vista, pero el personaje de ella tiene muy claro, por ejemplo, que no está dispuesta a aceptar, por ejemplo, su perdón, ¿no? Él no tiene nada que perdonarle, por ejemplo, ¿no? O sea, eso demuestra que el propio Scorsese seguro que plasma ahí seguro y miedos de él y ciudades propias, ¿no? Pero al mismo tiempo Scorsese muy consciente del machismo de su personaje y de cómo esa visión, digamos, esa moralidad católica, cómo le hace ver la realidad de una forma distorsionada y tóxica, incluso diría. Porque en aquella época pues, posiblemente no se usa la palabra tóxica, pero básicamente es lo que muestra la pantalla. Y no creo que sea un accidente, ¿eh? Creo que realmente es el objetivo de Scorsese, mostrar eso. Comentar también que algo que me sorprendió al ver la película fue ya encontrarme el nombre de Thelma Schoonmaker en los títulos de crédito. Eso me flipó, porque eso quiere decir que su montadora, Thelma Schoonmaker, ha estado trabajando con Scorsese toda su carrera. Desde el principio, desde que era un desconocido, desde que era un estudiante de cine. Pero cuando hizo esta película, Scorsese era un estudiante de cine. Sí, o sea, de hecho empezó como un proyecto de final de carrera, esta película. Y luego se acabó
convirtiendo en un largometraje, ¿no? Es que es una película Que autoproducida. obtuvo un premio en el Chicago Film Institute eh, y que fue bastante reconocida por la crítica. Exacto, sí, sí. Y, exacto, por ejemplo, algunos críticos como Roger Ebert hablan muy bien de esta película e incluso el propio Cassavetes, esta película está también muy conectada con el cine de Cassavetes, que era lo que hablábamos antes de la influencia, incluso la influencia en la generación, podríamos decir. Cassavetes es considerado el padre del cine independiente, ¿no? Particularmente Y que es, en una escena, Raúl, y es en la cual cuando él intenta reconciliarse, una vez que él la ha rechazado a ella, luego vuelve a su apartamento después de una noche de juerga brutal y totalmente, aparentemente arrepentido, y vuelve a reconciliarse con ella. Y luego la acaba llamando puta directamente. No puede reprimir su, su frustración, no sé, su rabia sí, interna, ¿no? No lo puede hacer y lo paga con ella, ¿no? Y es una escena que es muy, creo que es muy de Cassavetes, ¿no? sí, sí. Bueno, y la frustración viene porque ella no está dispuesta a perdonar que él o sea, ella no está dispuesta a aceptar que él le perdone. Claro, O claro. sea, Sí, sí, sí. es una frustración que realmente viene provocada por su propio comportamiento. Y pues sí, sí, sí. Bueno, en general yo creo que está muy presente. O sea, en esa escena sí, porque a Cassavetes le gustan mucho las discusiones entre pareja y tal, pero Cassavetes es muy cine de improvisación, muy cine de calle, muy cine de... Y en toda película yo creo que hay un poco de eso. Entre los colegas, entre los amigotes, también hay esa esencia como muy... Tú ves películas como Husbands, como maridos, que los putas son ellos, y tienen este rollo que tiene también, bueno, con los amigotes y tal, ¿no? Y bueno, vamos a la siguiente película, Vamos a ello. que es El tren de Berta, Boxstar Berta. Es una película producida por Corman y es una película de serie B, aunque para Scorsese era su primera película profesional y Scorsese tenía mucha ilusión por esta película. Tiene un buen reparto. Para ser una película de serie B, este es un reparto que está bien, con actores como Barbara Hershey, muy joven, David Carradine también bastante joven, y John Carradine. Y el punto de partida es muy interesante, que es el mundo de los sindicatos y de los trenes en la época de la depresión económica, de la Gran Depresión de los años 30. Y como con ese punto de... me recuerda un poco a películas como El Emperador del Norte, es un año posterior, de Robert Aldrich, del 73. También me recuerda a Esta tierra es mi tierra, del 76, de Gillespie, incluso a una película muda, que es Los mendigos de la vida, Vegar of Life, del 28, dirigida por William Wellman. Ese rollo de mostrar la depresión, de ser una película entretenida, pero con drama social, de mostrarte cómo eran los años 30, los trenes, el mundo de los trenes, que era prácticamente una mafia, porque era una forma de moverse gratis, colarse en los trenes, ¿no? Pero había toda una pelea, o sea, las compañías tenían matones, se dedicaban o sea, y todo este mundo se refleja en esta película. También cómo los sindicales son a veces convertidos en maleantes comunistas por la presión de la patronal, y cómo la policía y las fuerzas del orden público ejercen como controladores de ese poder establecido, ¿no? Pero la película no deja de ser al final, o sea, es más interesante lo que quiere proponer seguramente, eh,
y que no lo que es una película muy menor, ¿no? Y hay una anécdota que nos conecta mucho con John Cassavetes, y es que cuando Scorsese hizo esta película estaba muy ilusionado y se la proyectó a Cassavetes. Se la proyectó Cassavetes, hizo una proyección para que Cassavetes la viera, y cuando acabó la película, Cassavetes le dio un abrazo a Scorsese y le dijo: Marty, acabas de hacer una mierda. Así, en plan amigos, ¿vale? O sea, En, te lo digo con cariño, te lo digo. y básicamente le dijo que se dejara de hacer cosas cine de explotación y mierdas Sí, comerciales, de que se dejara de, o sea, básicamente se dejara de contar historias y que hiciera algo suyo, sí. que es que hiciera algo personal. Y luego creo que también hubo un profesor donde estudió cine que también le decía eso, ¿no? Que buscara en su vida personal, buscara su inspiración, ¿no? Para hacer cine. Y- Y, sí, sí. no, no, ya Y yo está, ya creo está. que sí, sí. Y yo creo que eso ya se ve en su siguiente película. Sí, que es Malas Calles. Bueno, Malas Calles es otra película muy digna de ver, muy interesante. También protagonizada por Harvey Keitel. Pero es una película ya que se nota que ya empieza a haber una consolidación del estilo que caracterizará a Scorsese, ¿no? Desde el punto de vista formal, por ejemplo, con el uso de la de la de la ralentización del montaje, ¿no? De hacer que la cámara la cámara sea del uso de la cámara lenta combinado con la música, ¿no? Por ejemplo, hay un momento en el cual Johnny Boy, el personaje que vemos a la izquierda, interpretado por Robert De Niro, entra en el local de Tony, que es uno de los amigos, ¿no? De la pandilla, y entra a cámara lenta, ¿no? Es una secuencia muy memorable al son de Jumping Jack Flash de Rolling Stones y, la inmersión del cine de Scorsese en los bajos fondos de Nueva York, algo que luego ya veremos otra vez en Taxi Driver, es una de las grandes aportaciones de la película. Volvemos con el tema de la culpa, ¿vale? Porque la historia básicamente es entre estos dos, ¿no? Entre Harvey Keitel, ¿no? Que es el sobrino de un mafioso del barrio, ¿no? Que busca tener un porvenir dentro de la familia, ¿no? Y para eso tiene que portarse bien. Pero el problema, portarse bien entre comillas, o sea, puede correrse todas las huelgas que quiera, pero me refiero a que no meterse en líos, ¿no? Eh, desde el punto de vista Sí, de un mafioso, ¿no? en chanchullos cutres, vamos. Exacto. Y eso significa que tiene que sacrificar su amistad con Johnny Boy, con el personaje de Niro, y su relación con Teresa, que es una chica que tiene problemas de epilepsia, y que eso con la moral católica conservadora de los mafiosos, pues no mola y que tiene que dejarla, vaya. Y claro, eso, el personaje luego además tiene su historia particular con Dios, ¿no? Él sabe, él es consciente de que el tipo de vida que lleva, aquí lo vemos, ¿no? Le va a llevar al infierno, y entonces lo que hace todo el rato es probar a ver cómo van a ser las llamas del infierno, metiendo la mano en el fuego, ¿no? Intentando quemarse para ver lo que se siente, ¿no? Y, y bueno, y hay que destacar la interpretación de Robert De Niro, un jovencísimo Robert De Niro, que es un descubrimiento para Scorsese, esta es su primera película con Scorsese, y, y que y que le da al papel de Johnny Boy, un tipo absolutamente majara, una, una, una gran historia, ¿no? Una gran interpretación. Y aquí vemos a Keitel en la iglesia. El rollo mafioso iglesia se va a repetir mucho en las películas de Scorsese. No sé, Raúl. Yo creo, o sea, además es que yo creo que Malas Calles, Mean Streets, es una película que es
hermana mayor de quien llama a mi puerta. Ujú. O sea, muchas de las cosas que salen en Malas Calles ya salen un poco en Justo quien es llama rápido, a mi mayor. puerta. Sí, sí. Lo único que aquí ya está todo más perfilado. O sea, en quien llama a mi puerta es un esbozo, un muy buen esbozo, porque yo creo que está muy bien como esbozo, pero se nota que falta medios, no puede hacer los travelings que quiere hacer aquí. Usa la música también, o sea, el uso de la música ya está también en Quien llama a mi puerta, ¿no? Pero aquí, en Malas Calles, ya hace el uso que todos conocemos. Ya visualmente es una película puramente Scorsese, 100% Scorsese. Ujú. Y en las dos hay trama con coleguillas y trama amorosa, pero en Malas Calles la trama amorosa es muy secundaria, mientras que en la otra tiene un peso emocional muy importante. Ah, Y de aquí hecho, la de los coleguillas es la principal. de hecho Digo, Oscar, ¿no? es muy significativo eso que acabas de decir, porque justamente cuando a Teresa le da un ataque de epilepsia, eh, Harvey Keitel la abandona, la deja en manos de una mujer que está interpretada por otra vez por su madre, por la madre de Martin Scorsese, en la escalera, y luego se va persiguiendo a Robert De Niro para, para reconciliarse con él, porque se acaban de pelear, y eso ha provocado el ataque de epilepsia de Teresa. Por lo tanto, realmente, el Scorsese lo que nos está diciendo es que la verdadera relación de amor verdadero, es entre hombres, no entre hombre y una mujer. En el universo de Scorsese, en el ambiente, o sea, repetimos, Scorsese está reflejando lo que él ha vivido en su ambiente de Nueva York, ¿no? Dentro del universo italoamericano, la moral eh, que hace que las mujeres pues tengan un papel secundario en la vida de los hombres, necesario, porque hay que tener hijos y sexo, pero lo verdaderamente importante es la relación entre los hombres. Según no Y, estoy diciendo que Scorsese diga que eso está bien, estoy diciendo simplemente que eso es lo que se vive en las calles de Nueva York en esa época, en ese ambiente. y decir que esta película, Malas Calles, es otro ejemplo más, incluso más y muy claro de ese cine personal de personajes en que la historia es mínima, es una excusa casi, para mostrarte a unos personajes en una situación extrema en la que puede ocurrir, en la que todo puede explotar, pero no sabes muy bien cómo. Y, y en la que realmente lo que importa es los personajes y sus relaciones, básicamente, más que la historia en sí. De hecho, es una película que depende a quién le puede parecer que no vale nada, o que hoy es que no ocurre gran cosa. Es que yo recuerdo una vez a alguien que decía, no, es que me pongo la peli, me pongo a planchar y la puedo seguir porque como no ocurre casi nada, no ocurre nada. Y yo creo que sí que ocurren cosas, además ocurren muchas cosas durante la película, pero como no hay una trama, son como capítulos, momentos, lo que realmente importa son los personajes principales, es esa concepción, digamos, más europea o más cercana al cine independiente, eh, hace que no sea la típica película. Por ejemplo, cuando luego haga uno de los nuestros, que tiene muchos elementos que desarrollan Malas Calles, uno de los nuestros sí que tiene Sí, una tiene historia una trama. con más peso, ¿sabes? Y Sí, aquí el argumento es muy simple. Básicamente, Johnny Boy le debe dinero a otro mafioso y Johnny Boy se escuda en la amistad que tiene con Harvey Keitel para reírse del otro y no devolverle el dinero. Entonces ahí eso es lo que acaba desencadenando el desenlace, ¿no? El final. Pero la trama es muy sencilla y la historia de amor con Teresa es su vecina, empezando por ahí, ¿no? Y se acuestan juntos, pero no hay. Ella quiere irse a vivir en un apartamento porque está cansada de vivir con sus padres y no hay nada más. O sea, y Harvey Keitel se dedica básicamente pasa de todo. a buscar por un lado la redención que sabe que no va a encontrar, pero, pero también a vivir los privilegios, de acuerdo con los privilegios que le da ser el familiar de un mafioso, que le da todo lo que quiere, ¿no? O sea, trajes caros, coches, juergas continuas, ya está. Sí, sí.
la opción de tener un futuro más o menos importante. Sí. O sea, a menos que le dé dinero. Que le dé dinero. Sí, sí. Y no sé, ¿quieres comentar alguna cosa más de Malas Calles? De momento no, luego ya irán saliendo temas que igual podemos volver a mencionar algo de la película. Sí. Vamos Porque con. Entonces vamos con la siguiente película, que es Alicia ya no vive aquí, del 74, que es otro pequeño salto en la carrera de Scorsese, ¿no? Porque es la primera película, o sea, ya con Malas Calles ya hay un primer salto y ya empieza a entrar en el cine, digamos, en el mundo del cine a nivel profesional. Pero Alicia ya no vive aquí, consigue un Oscar a la mejor actriz y eso ya lo sitúa ya a otro nivel. Es una película muy interesante porque es una de las pocas, es una rareza en el sentido de que ya que es la única película en la que el protagonismo es femenino. Es una protagonista, no un protagonista. Cuenta la historia de una mujer que está casada y tiene un hijo de unos 11 años y que el marido se muere y entonces el marido, que además es un machista y pasa de ella, no hace mucho caso, y entonces ella decide, bueno, se tiene que buscar la vida y decide irse y volver al sitio en el que trabajaba de joven cantando y intenta ganarse la vida cantando, con las dificultades que tiene eso, ya tiene una edad, ha perdido la práctica de cantar, ya no es lo mismo, entonces tiene que ver con... Es una mezcla de road movie, de viaje, la típica idea de que el viaje exterior es un viaje interior y al mismo tiempo que se busca a sí misma, tiene relaciones con diferentes hombres y sus relaciones con los diferentes hombres y además la relación con su hijo, que es un hijo que pasa mucho tiempo solo y que bueno, es muy mal hablado. Hace amistad con una chica que es Jodie Foster, muy joven, Jodie Foster. jovencísima. Que además tiene la voz más grave que él. Sí. Y que de hecho está puesta que casi parece un chico, sí. Pero es muy es muy esto, sí. Muy hombrona. Y es una película muy interesante, aparte de porque realmente es una película que puede generar controversia desde un punto de vista feminista, porque es un personaje que yo creo que es muy realista y en su personaje hay cosas, por ejemplo, busca hombres muy hombres y por ejemplo y tiene cosas, esa necesidad de encontrar un hombre y de no poder estar sola y de no poder estar sola y de sí ella lo dice, pero sí incluso llega a decir exacto no puedo vivir sin un hombre, pero al mismo tiempo es una visión muy sincera y que en el fondo habla de eso, de la necesidad de empoderamiento. Aunque tú veas un personaje que esté buscando a un hombre porque no sabe estar sola, no entiende que una mujer pueda estar realizada sin pareja, pero por otro lado va tomando un poco de conciencia de eso y de que bueno, que si sale, sale, si no sale, pues no sale, ¿no? Y va tomando un poco conciencia y de alguna manera se va empoderando. Sí, de hecho se enfrenta con el último hombre que encuentra, que es Chris Christopherson. Se enfrenta a él, ¿vale? Diciéndole en una defensa de su independencia, ¿no? Diciéndole, tú no tienes por qué decirle a mi hijo cómo se tiene que comportar, ¿vale? O sea, no te doy permiso para adquirir el rol del padre hasta que yo lo diga, ¿vale? Porque y de hecho rompen por eso, ¿no? Aunque luego se reconoce. Bueno, para quien no lo haya visto no voy a desvelar al final, pero sí. Y además no es un mal tío, no es alguien que digas tú, es que porque su marido es un desastre. El personaje de Heavy Keitel, que conoces después, es un animal. Es un animal. Pero este chico es un tío que es machista en algunas cosas,
pero que en esencia, en el fondo, es un poco lo que ella está buscando, en el fondo. Y la peli no deja de ser la toma de conciencia de, oye, pues no, a lo mejor no quiero esto, a lo mejor quiero otra cosa. A lo mejor puedo quererlo con él, pero si lo quiero, será con mis reglas, no con las tuyas. Y eso es muy interesante. Es también una película que yo creo que tiene mucho de lo que hemos hablado antes de improvisar. De hecho, muchas escenas. Estaba viendo la película y tenía la sensación de que muchas escenas están improvisadas entre los actores o que han trabajado el inicio de la escena, pero los actores tenían margen para crear, pero con todos, especialmente la madre y el hijo, la relación madre-hijo, hay un montón de escenas que dices, eso no puede estar escrito. Eso está ocurriendo ahí. Sí, sí. Y yo creo que es una película que se beneficia mucho de esa naturalidad. Sí, también como la anterior, pues tampoco es una película que pase grandes cosas, no estamos hablando de grandes dramas, ¿no? Pero, pero lo interesante es cómo se desarrolla la historia del personaje de Ellen Barkin, cómo se acaba enfrentando a la vida, ¿no? Después de tener una vida completamente... Hay el comienzo, me acabo de acordar, es muy del Mago de Oz, ¿no? Porque es como... Es ella de pequeña, de niña, en el campo, que sueña con ser cantante, ¿no? Esa escena está rodada con un filtro naranja que le da un aspecto muy onírico, ¿no? Y muy Mago de Oz, ¿no? Y cómo ese sueño automáticamente queda truncado cuando ella es adulta y vive en la típica vida familiar de mujer sometida al marido, el marido no le hace ni caso, se dedica a leer el periódico, le deja todo el peso de la educación de su hijo, sin preocuparse para nada, y luego pues el destino la lleva a liberarse de alguna forma, ¿no? Que es cuando el tío se la palma y la deja también a merced de lo que le pueda pasar, pero también libre para poder tomar sus decisiones, ¿no? Y luego Exacto. eso también le hace enfrentarse con el hijo, porque el hijo, claro, también le dice, porque tendrías que estar haciendo esto, porque tú no sirves para esto, no sé qué. Y ella de alguna forma tiene que reivindicarse también ante su hijo, ¿no? Sí, 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 sí. Y luego es una película que, otra vez desde el punto de vista feminista también, que refleja muy bien lo que es la solidaridad, o sea, la amistad y el apoyo Totalmente. entre mujeres. Sí, sí. Totalmente. Incluso en el caso, incluso hay veces que plantea una relación que dices, uy, esta es la típica relación entre dos víboras que se odian y se lanzan puñaladas y luego luego se conocen más y se dan cuenta de lo que tienen en común y se dan el apoyo, o sea, Claro. y el apoyo entre mujeres tiene un peso muy grande en esta película. Uh-huh, uh-huh. Sí, sí. Es de destacar el personaje, no me acuerdo cómo se llama, la actriz, del personaje de la camarera, de la compañera camarera que la acaba apoyando, la acaba diciendo, tú tienes que luchar por lo que quieres y déjate de historias. Y es muy gracioso porque en ese momento están hablando ellas dos y en el lavabo del restaurante y entra el dueño del restaurante todo diciendo, pero, a ver, que se me está cayendo el restaurante abajo, que necesito. Y la camarera esta lo echa a patada diciendo, déjame en paz, que no ves que estamos hablando. Algo muy Scorsese, muy Sí, guay. sí. Solo que es un momento en el que quien pega los gritos y dice, vete de aquí, déjame en paz y tal, son ellas. Sí, 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 total. Por eso es especial esta película. Sí, sí. A mí me gustó, a mí es una película que me gusta. Es una película menor dentro de la filmografía de Scorsese, pero es menor, pero menor bien, menor de las que dices tú, a esta peli le tengo cariño. O Uh-huh. sea, y bueno, vamos a la siguiente, que es la película que ya pone a Scorsese en el Olimpo. Sí, esta es la película que convierte a Scorsese en un director de culto, ya para siempre, ¿vale? Es Taxi Driver. Taxi Driver, yo
Creo que después del Color del Dinero fue la segunda que vi de Scorsese y es la que dije, aquí estamos ante alguien que es muy especial, ¿no? Que hace un cine, es capaz de hacer un cine diferente al de los demás. Taxi Driver es la historia de un joven americano que vive en Nueva York, que acaba de volver de la guerra de Vietnam. No vuelve muy bien, la verdad, porque tiene un problema de insomnio muy grave y eso hace que se convierta en taxista porque tiene que porque como no puede dormir por las noches, pues se pasa las noches conduciendo el taxi, ¿no? Y es la historia de un personaje que va cayendo y al final, en un giro sorprendente, se acaba redimiendo de una forma muy bizarra, muy extraña. Y aquí tenemos una de las escenas más famosas del film, la famosa improvisación de Robert De Niro, Are You Talking to Me? ¿Estás hablando conmigo? Que es lo que quizá esta escena fue lo que acabó convirtiendo a Robert De Niro en una estrella y en un personaje de culto, ¿no? Dentro del universo hollywoodiense. Sí, Vale, sí. Raúl, A mí, ¿quieres comentar más cosas? Y ya vamos hablando. sí, no sé, a mí es una película que me sorprende que a tanta gente le encante. O sea, a ver si me explico. A mí me parece una obra maestra, me encanta esta película. Pero no es una película comercial. Es una de esas películas de Scorsese en las que no van de nada, va de un tío que no puede dormir, que tú te das cuenta que no está muy bien, que algo no funciona muy bien en su cabeza, que no está del todo muy fino, que, que se enamora de una chica, pero no sabe qué hacer con sus emociones, la caga, la pierde y se obsesiona de una forma enfermiza, incluso. Y luego pues, se obsesiona con una niña, una adolescente que se prostituye. Y cuando piensas que va a hacer algo algo chungo con ella, pues no, lo que hace es salvarla del proxeneta. O sea, es una película que va de aquí para allá, que va dando tumbos de un lado para otro. Además, yo tengo la sensación de que es una peli en la que hay mucho efecto, mucha droga detrás de ella. O sea, hay efectos de droga. O sea, el personaje en sí no es un drogadicto, más allá de tomarse las pastillas y tal, pero no es especialmente. Pero, claro, es que hay momentos en que se queda, por ejemplo, mirando el vasito con las burbujitas y tal, más un plano muy famoso. Sí, el plano Y del dices, Alcacercer. Del Alcacercer. exacto, y es típico de cuando estás colgado, que te quedas mirando una cosa pequeñita, y como si fuese lo más importante, o las luces cuando están en el taxi de noche, con las luces desenfocadas, ¿sabes? Eso todo es muy de cuelgue. Yo creo que es una película que la razón de ser de esta película, la razón de su éxito, aunque no sea una película cuyo argumento sea comercial, ni los personajes los personajes son totalmente, no son héroes ni nada parecido, aunque luego se convierta en una especie de héroe, sui generis, de posible asesino de posible magnicida a héroe por accidente, ¿no? Lo que decía, el secreto es cómo está rodada, qué ambientación hipnótica, onírica, que no te puedes despegar de la pantalla cuando ves esos planos, esos travelings desde el taxi, esa fotografía con las luces de la ciudad, cuando ves a las putas, a los proxenetas, a los yonkis en las calles, dices, joder, estoy viendo Nueva York, estoy viendo lo que realmente pasa allí, y lo estoy viendo en una película, me lo están enseñando en una película, no, y es como si lo viera con mis propios ojos, ¿no? Y eso yo creo que es un poco lo que fascina, ¿no? De Taxi Sí, sí, Driver. no, totalmente. Y es una película que produce muchas sensaciones, está muy bien filmada,
muy bien editada. A mí me encanta el montaje que tiene. Y, ya te digo, me sorprende tanto éxito porque es una película muy personal. Es una película muy, muy, muy personal. Pues mucho que dices, sí, muestra la realidad del barrio, pero con una trama que es difícil de explicar. Es difícil de explicar. Es difícil de explicar lo que sientes viendo la película, porque es una película que te produce muchas sensaciones y la gran mayoría incómodas. No es una película que tú como espectador estés, oh, qué guay, qué bonito lo que estoy viendo. No. Como dices tú, muestra la realidad sucia de Nueva York, muestra la Nueva York que no sale en las postales. Uh-huh. Sí, sí. Y la muestra con y luego la voz. De una forma. Sí. Y luego la voz en off, ¿vale? Aquí, si ya en otras películas ya hay es otras de las características de Scorsese, el uso de la voz en off, que recordemos que muchos cineastas les repele la voz en off, consideran que que no, sí, sí, que se debe evitar al máximo. Pues sí, porque se supone que es muy literaria estas sí, cosas. Sí. Pues Scorsese la usa sí o sí, siempre, ¿vale? Pues la voz en off de Harvey, de Robert De Niro, Travis Bickle, el personaje principal, pues te hipnotiza, o sea, lo que dice, cuando dice que quiere limpiar las calles de mierda, de basura, que tiene que llegar una gran ola y llevárselo todo. O sea, ese disco, además hay que decir también que el guión está escrito por Paul Schrader. Claro, ahí está. Y que, según la leyenda, escribió el guión con una pistola cargada debajo de la almohada, aunque él dice que no. Es que es un personaje, amigo. Sí, sí. Y es una de las grandes aportaciones de la película, junto con la dirección, ¿no? Obviamente, y el montaje de Thelma Schoonmaker. Sí, sí. Y. Ostras. Hay una película. Claro, es algo que sorprende siendo una película tan personal. Es el hecho de que está relativamente influenciada por una película, cosa que no recuerdo el título ahora, que es muy chula. Pero no me sale el título ahora. Estoy intentando buscar, pero a ver si. No me sale. ¿Cuál? Odio cuando me ocurre esto. Que te quedas en blanco, que sabes lo que quieres. Hay una película que es del año 60, que es sobre un asesino, que es un psicópata, y que también tiene lo mismo que Taxi Driver en la voz en off, mostrar la ciudad, o sea, está rodada en espacios naturales, en la ciudad, también en Nueva York, y también ve la ciudad, ve la parte oscura de la ciudad, ¿sabes? Ese punto no es una copia, Taxi Driver, ni mucho menos. De hecho, Taxi Driver es una película con mucha personalidad propia, o sea, son películas diferentes, pero que ya está ese puntito ahí. Pasa que no me viene el título ahora en la cabeza. No me viene el título y me fastidia porque me tendría que haber apuntado. Pero no me viene el título. Bueno, no pasa nada. Y nada, pues si no, pasamos. ¿Quieres comentar alguna cosa más de Taxi Driver? Sí. Bueno, las aportaciones femeninas al elenco son Sybil Shepherd, ¿vale? Que establece una relación amorosa rápidamente frustrada con Robert De Niro, pero que ya denota una cierta fascinación de Sybil, que le gusta quizá el lado oscuro, ¿no? Porque de alguna forma detecta en el personaje algo que le atrae, ¿no? Pero luego acaba rechazando. Y luego la relación también muy especial con Jodie Foster, una
que en ese momento todavía es una menor, ¿no? Y que hace de prostituta. Y luego además el personaje, el proxeneta, el chulo de Jodie Foster, es nada más y nada menos que Harvey Keitel, con el pelo largo, en una caracterización muy memorable, ¿vale? Con sombrero, pelo largo, pinta de macarra total, botas con plataforma. A mí ese personaje me fascinó, o sea, me volvía loco. Las dos conversaciones que tiene entre chulo y cliente son absolutamente maravillosas. Y nada, y bueno, que si no la habéis visto, tenéis que verla. Yo tengo que admitir que el personaje de Harvey Keitel a mí me parecía un gilipollas de la hostia. La primera vez que vi la película, además tal como va vestido. Ya, pero precisamente por eso, o sea, es como Harvey Keitel le consigue dar una personalidad a alguien que no deja de ser más que un chulo. La reacción también que tiene con Jodie, que la tiene como... O sea, Jodie Foster en su cabeza, a él lo trata no como un chulo, sino como su novio, ¿no? Como si no la explotara sexualmente. No, que a mí, no sé. A mí Harvey Keitel particularmente me gusta mucho como actor y tengo mucho aprecio. Es que es un actor que tiene mucho carisma y mucha fuerza e intensidad, hombre. Un gran actor. Y te doy la razón, ¿eh? Con los personajes femeninos, que son muy interesantes. Sí, sí. El de Cybill Shepherd. Los dos. Sí, los dos. Cybill Shepherd, que era una estrella en aquel momento y que era una actriz importante. Que era mujer de Peter Bogdanovich también. O sea, estaba en lo más alto de ese momento. Y hace una película como Taxi Driver. Sí. Además con un personaje que en teoría tiene ese punto de niña pija, de niña bien, pero que tiene ese lado oscuro, que le atrae el lado oscuro y le atrae y es un personaje muy interesante. Y el personaje de Jodie Foster es la hostia. Porque, claro, te imaginas una adolescente a la que están prostituyendo. Hostia, claro, es un personaje por el que tienes que sentir pena y es un personaje que es punky. O sea, bueno, es más bien pseudo hippie, pero es muy punky el personaje. Sí. O sea, no es nada personaje. No es un personaje que digas, uy, quiero abrazarla y protegerla, pero al mismo tiempo tú eres consciente que es una víctima y que merece protección. Pero... Sí, pero no es para nada una niña asustada que no, para nada. Es alguien que tiene sueños, que quiere hacer esto, que quiere hacer lo otro, que maneja su vida como prostituta de la mejor manera, entre comillas, entre muchas comillas posible, ¿no? Y por eso... Y además interpretada realmente por una niña, que luego ya sabremos que es Jodie Foster, que se ha convertido en una actriz muy importante. En Estados Unidos era una niña actriz muy famosa, ¿eh? Sí. No digo que no. Lo que quiero decir es que ya la complejidad de ese personaje en el cuerpo, en la mente de una niña que adolescente, pero que todavía no era una mujer. ¿Vale? Sí. Y no sé, para rematar, comentar la música, que la música es de un tal Bernard Herrmann, si no recuerdo mal, es su último trabajo, su última banda sonora original. Un aficionado. Sí, ya sabéis, un tipo que su primera banda sonora en el cine fue Ciudadano Kane. Nada. La primera, empezamos con Ciudadano Kane. Y que luego hizo muchas de las bandas sonoras más míticas de Hitchcock, por ejemplo, ¿no? Pero mucho más. Pero es uno de los grandes maestros de la música cinematográfica.
Sí, la banda sonora no lo he mencionado, pero es una de las grandes fuerzas de la película, ¿no? El comienzo con el taxi conduciendo, que todavía no conocemos al personaje, vemos el taxi eh, moviéndose por la ciudad y esa música es, realmente es lo que dices, bueno, esta película hay que verla. Ay- Es que sí, sí, ayuda. solamente por esto, por la música y por esta película hay que verla, porque sí, porque sí, 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 porque es una banda sonora que ayuda mucho a eso que decías tú, de que es una película muy hipnótica. Y en uh-huh, esa hipnosis la música, aparte de los planos, los movimientos de cámara y tal, pero la música ayuda muchísimo también. uh-huh. Y bueno, ¿quieres añadir alguna cosa más sobre Taxi Driver? Pues de momento no. Pues vamos a la siguiente, que es New York, New York, del 77, bueno, es un musical en el que Scorsese busca básicamente mostrar el mundo del jazz posterior a la Segunda Guerra Mundial. El- y se centra en un ex soldado que acaba de volver, que conoce a una chica con la que tiene una relación de amor-odio muy, muy rara, y que curiosamente es cantante, él es saxofonista, y acaban como emparejados y además formando pareja creativa, pero la carrera de ambos se va distanciando y eso también lo distancia. Decir que es una película que, bueno, es de esas películas de Scorsese que dividen a la gente, y entiendo perfectamente por qué. Porque me parece una película extremadamente irregular, muy, muy irregular. Los números musicales son la hostia, o sea, es música magnífica, estamos hablando de jazz, de lo mejor del jazz de los años 40, pues es musicote. Y además con la canción de New York, New New York, York, o New York, sea, que es ultra conocida. pero, pero, pero la música, los números musicales, hay un larguísimo número musical que es al viejo estilo de Hollywood clásico, por ejemplo, en Cantando bajo la lluvia, hay un segmento musical extremadamente largo, ¿no? Pues aquí también hay un segmento musical muy largo, que es muy espectacular, que está muy bien rodado, que es un homenaje a los musicales clásicos antiguos, incluso a los musicales o sea, tiene homenaje a los musicales tipo Busby Berkeley, un poquito solamente, un poquito, eh, y mucho, o sea, y toda la película en sí es un homenaje a la época dorada, a esta época dorada del jazz, ¿no? Y la película muestra todo ese amor por el jazz. Claro, el problema está en que la historia central de los dos personajes es flojita. Para empezar, a mí Robert De Niro en esta película me cae como el culo. Entonces, claro, si el protagonista te cae como el culo, lo que le pase a él te importa poco. Y claro, cuando se alejan, tú piensas, es que es lo mejor que le puede ocurrir a ella. No piensas, ostras, tienen que estar juntos, ojalá esto mejore. Piensa, no, es que es un gilipollas. Y, y partiendo de esto, la historia de amor es poco interesante. Claro, la música es bestial, los números musicales, la fotografía también es la hostia. Eh, es que es de esas películas que dices tú, tienen ingredientes increíbles, pero a mí como película no me enamora, ni mucho menos. Me enamora trozos de la película, momentos. Y normalmente los momentos musicales, básicamente. Hay también algún momento no musical que está bien, por la fotografía y tal, pero la historia, aparte de vulgar, es una historia muy simple, es que no te enamora de los personajes, tampoco de ella, es que tampoco estaba enamorado de ella. Mira que Lisa Minnelli, eh,
me gusta, me encanta Cabaret, y me encanta su personaje en Cabaret, donde está medio chalada y me encanta como es, con esa libertad, ¿no? Y aquí no me la acabo de creer. Robert De Niro es un desastre. Bueno, o sea, Robert De Niro hace su papel, lo hace muy bien, pero claro, no. Ah, vale. Y básicamente es eso. Creo que tú lo has visto, Oscar, esta Yo no la he película. visto, no la he visto, no puedo juzgar porque no la he visto. Pero bueno, Pues básicamente eso es lo que quería decir. Es que además la vi hace un montón de años y la he vuelto a ver ahora recientemente y la sensación, o sea, claro, es que no me acordaba de la película. O sea, me acordaba, sí, creo que había una historia de amor y había muchos números musicales. Claro, pero luego cuando la vi ahora me di cuenta de que sí que recordaba de qué iba la peli, pero claro, como me interesa tampoco de lo que va la peli, era como si no la recordara, porque no me parece que haya nada, o sea, en la historia no es una historia que sea digna de recordar. La película sí tiene elementos chulos. O sea, si te gusta el jazz, es una peli que tienes que ver solo para disfrutar la parte musical o sea, y si te gustan los musicales clásicos también, porque es un claro homenaje a los musicales clásicos de los años 30. Pero como historia, nada. Yo creo y creo que con esto podemos pasar a la siguiente película. pues sí, vamos a pasar. La siguiente es Raging Bull, Todo Salvaje. Esta película sí que se puede decir que es una obra maestra, ¿vale? Eh, Hay que decir que algo que Raúl no ha dicho, pero que a consecuencia New York, New York, New York, New York, aparte de ser una película que no secundaria dentro de la carrera de Scorsese, fue un gran fracaso. Y un fracaso que hizo que la carrera de Scorsese se viera a él mismo se veía como hundido, ¿no? Como incapaz ya de hacer cine, además con un gran problema con la cocaína. Drogas. Sí. Eh, y que hacía que no. Vale, no se viera capaz de seguir haciendo cine. Entonces llegó Robert De Niro y le propuso hacer Todo Salvaje. Y al principio él no quería hacer una película de boxeo, no le interesaba lo más mínimo, pero luego acabó, junto con Robert De Niro, que son grandes amigos, acabó viendo que él podía hacer una película sobre sí mismo, sobre el propio Scorsese, sobre el proceso de autodestrucción que él mismo estaba llevando a cabo en su vida, ¿no? Y si no os importa, es que me desconcentra un poco tener que estar hablando y poniendo las fotos, luego Sí, pongo tranquilo. las siguientes que faltan. Eh, Todo Salvaje es muy especial. Para empezar, como Taxi Driver, tiene un gran inicio y lo hace con los propios títulos de crédito. Ese momento en el cual tú ves que suena Caballería Rusticana y ves a Robert De Niro, el personaje de Jack LaMotta, eh, sobre el ring con su albornoz de piel de leopardo, falsa por cierto, sobre el ring, eh, como si danzara, como si bailara, en el proceso de precalentamiento del boxeador antes del combate, a cámara lenta, con esa niebla alrededor suyo, ¿no? Y dices, esta es una película también muy especial, es una película que hay que ver, solamente por eso. Y en esta película se ve muchísimo el gran protagonismo del montaje, el gran trabajo que hicieron Robert De Niro y Thelma Shoemaker con el montaje, cómo consiguieron, por ejemplo, que los 4 grandes combates que hay a lo largo del film se rodaran y se montaran de una forma diferente cada uno.
Y, y la película está inspirada en la vida real de un boxeador que también vio como su carrera se iba abajo, ¿no? Como he mencionado antes, con la sensación que tenía Scorsese de su propia carrera, ¿no? Y volvemos a ver otra vez al personaje torturado por la culpa, torturado por cómo trata a sus seres queridos, ¿no? A sus seres cercanos, ¿no? Y eso le lleva pues a la autodestrucción, a la, a la, a la aquí ya el autocastigo se ve clarísimamente en la última secuencia del combate, cuando se enfrenta a Sugar Ray Robinson. Y esa secuencia, solamente ver esa secuencia forma parte de la historia del cine. Y es una de las secuencias obligatorias dentro de la historia del cine. No sé, Raúl, échame una mano, pero porque tú seguramente que la estás viendo en tu mente, ¿no? Cómo está filmado, es increíble, es una obra maestra. Sí, bueno, yo añadiría que Scorsese es muy fan de una película que a mí también me encanta, que es Nadie puede vencerme, de Robert Wise, el protagonista es Robert Ryan, ¿sí? Eh, que es una película de serie B, estas películas con cuatro duros que están muy bien hechas, una historia súper sencilla, pero que lo que tiene esa película es que las peleas y en general incluso lo que es incluso el mundo, lo que es la preparación de la pelea, el sitio donde te cambias, todo eso se sentía muy real. Y de alguna manera Scorsese también tenía un poco el reto de mostrar ese realismo que aparece en Nadie puede vencerme. Pero claro, Scorsese realiza la película con mucho más medios, con su estilo, que es mucho más operístico, y le sale esta obra maestra, que es una película que vuelve a tener una estructura que va a desarrollar en muchas películas en el futuro, que de hecho se va a convertir en la estructura que la gente asocia a Scorsese, aunque Taxi Driver sea la película más famosa, es Toro Salvaje la que plantea la estructura narrativa típica en la que la gente asocia al cine de Scorsese, que es el de ascenso y caída. Un personaje que asciende, que llega a un tope y que luego tiene una caída y que al final puede conseguir algún tipo de pequeña redención, muchas veces muy discutible, ¿no? Y esta película es la que realmente inicia ese tipo de estructuras que luego va a ir repitiendo y que básicamente es lo que es, digamos, lo que más asociamos a su cine a nivel narrativo. Sí, digamos que Jack LaMotta en la película realmente el combate que lleva a cabo en su vida no es contra los rivales, es contra sí mismo. Y especialmente contra su mujer, ¿no? Con el personaje de Vicky. Yo creo que él se odia a sí mismo, él se desprecia a sí mismo, ¿vale? Por ejemplo, en la relación que tiene con su hermano, ¿no? Joe Pesci, un gran Joe Pesci. Ya tenemos la primera aportación de Joe Pesci al cine de Scorsese en Todo Salvaje, y que le hace... Robert De Niro realmente brilla en las películas de Scorsese cuando lo juntas con Joe Pesci, ¿vale? Y la relación que tiene con Joe Pesci, que es el que le hace de manager, de entrenador, bueno, es un poco el que le cuida, que le da consejos para el boxeo, ¿no? Y le acaba diciendo, tú te has visto, o sea, no paras de comer, tienes que dejar de comer, tienes que... realmente porque hay una pulsión, en el personaje hay una pulsión autodestructiva constante, ¿no? Y realmente lo que decíamos antes, ¿no? Cuando hemos hablado de Harvey Keitel poniendo el dedo, la mano en el fuego, ¿no? Para comprobar qué se siente con las llamas del infierno, pues él se está castigando todo el rato. Es legendaria la transformación física que tuvo Robert De Niro para hacer esta película. O sea, pasó de ser un boxeador en plena forma a ser una persona que pesaba 30 o 40 kilos más, ¿vale? A base de comer, comer y comer. Y eso en poco tiempo. Sí, sí. Robert De Niro realmente
se castigó a sí mismo para hacer esta película. Porque quería hacerla, porque quería llevar la historia a este extremo. Quería realmente. Sabemos que De Niro es del actor del método y él quería realmente convertirse en Jack LaMotta, ¿no? Sí, como has explicado antes, es que la película prácticamente es suya. Bueno, es él Sí. que la promueve. Existe por él. Es que él, de hecho, el- es que, de hecho, Scorsese llega a decir cosas mucho más bestias que las que has dicho tú antes. Uh-huh. Pues eso llega a decir que Robert De Niro le salvó la vida. Llega a decir que si Robert De Niro no hubiera aparecido con ese guión, que a él no le interesaba nada, que era la idea, bueno, que la idea le motivaba a cero, que no le gustaba absolutamente nada, no le interesaba y que lo hizo porque Robert De Niro le insistió, le dijo, tío, sal de aquí, haz algo, no sales de casa, no paras. Y José llega a insinuar que si no fuese por eso, él estaría muerto seguramente. No sé hasta qué punto es real o no, pero él lo dice. Y para dar un par de datos, simplemente datos, comentar que en el guión vuelve a participar Paul Schrader, aquí como co-escritor, y que la fotografía es de Michael Chapman, que es el mismo director de fotografía que Taxi Driver. O sea, de alguna manera hay una conexión con Taxi Driver creativa a nivel de guión y a nivel de fotografía. Aunque son películas muy diferentes. Y, y poco más, no sé, si quieres tú rematar con alguna cosa. Bueno, volver a decir eso de lo de cómo la ruptura que se produce. Porque Robert De Niro hay un momento de la película, es el crucial, es el punto de inflexión de la película, que es cuando se produce la pelea entre los dos hermanos, porque él está convencido de que su hermano está acostándose con su mujer, ¿vale? Y porque hay una relación entre... O sea, Jack LaMotta es un boxeador y los boxeadores estaban, ahora ya no lo sé, pero en aquel momento, tal como explica la película, estaban muy sometidos a la mafia, ¿vale? O sea, estaban muy... y claro, su mujer, Vicky, tiene una reacción especial con los jefes de la mafia, ¿vale? O sea, es como... No llegamos a saber si realmente llegó a ser amante, pero bueno, tiene una relación muy fuerte, muy clara con los mafiosos. Y eso, Jack LaMotta quiere preservar al máximo su independencia. O sea, ganar los combates por sí mismo, llegar a ser campeón del mundo, que al final lo consigue, por sus propios méritos, no por, eh, no por la reacción que pueda tener con la mafia. Y claro, eso hace que tenga sea ultra celoso con su mujer, ¿vale? Y eso lo acaba pagando con su hermano, ¿vale? Y acaba destruyendo la reacción de su hermano por intentar salvar, entre comillas, lo de salvar la reacción de su mujer. Entonces, la secuencia que yo digo es una secuencia en la cual está súper bien rodada, en la cual se ve, primero discute con su mujer y luego un Robert De Niro súper cabreado sale por la puerta de su casa, recorre los 20 metros que separan su casa de la casa de su hermano. Entonces hay un corte, vemos a la familia de su hermano y a él mismo comiendo en la mesa. Vemos un momento en el cual el hermano está metiéndole la bronca a la mujer de su hermano, también comportándose de forma totalmente machista, igual que su hermano, que es Robert De Niro. Y de repente entra Robert De Niro, que ya nos habíamos olvidado de él, entra por la puerta y le da una soberana paliza. Esa secuencia es brutal. Sí, sí. Y básicamente, eh, o sea, sigo con el tema datos, así como tú hablas más de la historia, eh, decir que ganó 2 Oscars la película, se me olvidó decir que Taxi Driver ganó la Palma de Oro, que creo que sí importante,
pues aquí ganó 2 Oscars a Mejor Actor, De Niro, creo que muy merecido, y, y a Mejor Montaje, que creo que también es bastante merecido también. Y algo que te has dicho antes, que quería comentar, se me fue y luego no se me fue, es que antes has hablado sobre Joe Pesci, que es la primera colaboración que hace con Scorsese, que luego se va a repetir, de hecho, en repetidas ocasiones. A mí siempre me ha sorprendido mucho que Joe Pesci parece que haga más o menos el mismo personaje en todas las películas de Scorsese. Posiblemente en la que se sale un poco es en la última, en El Irlandés. Es un personaje un poco más diferente. Pero en el resto, más o menos, son personajes que tienen mucho, mucho en común. Y uno puede decir, bueno, eso es señal de, no sé, o de mal actor porque eso está encasillado, ¿no? Pero hay que admitir las cosas con Joe Pesci. Nadie hace mejor de Joe Pesci que Joe Pesci. Sí, sí, sí. Yo creo que Joe Pesci ha inventado una forma de interpretar particular propia que es él. Ya está. Y dices, no, en todas las... ya lo veremos luego en Goodfellas, en Casino. En todas las secuencias en que sale él, todas las secuencias son interesantes. Todas las secuencias pasan cosas. Realmente, dices, es un actor que consigue expresar muchísimo. Y además que el cabrón, tío, siendo un hijo de puta, te caiga bien. O sea... Siendo a veces un psicópata. O sea, sí, mostrando un lado muy, muy, muy oscuro, muy, muy oscuro, ¿no? O sea, combinado por su físico, ¿no? Porque dices, es un actor bajito, poca cosa, pero tiene una energía tremenda. Y dices, no sé dónde coño saca. Por ejemplo, en las primeras peleas que ves en las primeras películas de Scorsese, se nota que hay un cierto sobreactuación, ¿no? O sea, que no acaban de... Pero cuando Pesci se lía a hostias, es que realmente te lo crees. O sea. Sí, sí. Sus ataques de furia la sientes. Sí, sí. O sea, sí. Y no sé si quieres rematar Toro Salvaje. Pues bueno. Sí, hay prácticamente la última secuencia, no es la última, pero casi es la del... Realmente ahí ves el gran talento de Niro cuando está en la cárcel, en la celda, la acaban de detener por relaciones con una menor, ¿vale? Y él dice, y empieza a golpear de forma totalmente salvaje la pared, con los puños, con los codos, con los brazos, con la cabeza, la pared de la celda, una pared de hormigón. Realmente se estaba haciendo daño en ese momento. Y grita, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué he malgastado mi vida de esta forma cuando lo tenía todo, ¿no? Y realmente es un colofón que digno de esta gran película.